Buenas tardes a todos. Continuamos con el tercer congreso de investigación del IEL Los Albares en la tercera jornada. Soy María Teresa Hervás y presento a los miembros del tribunal que me acompañan, Joaquín Gómez y Pedro Peinado. Doy comienzo a la exposición y defensa del trabajo realizado por Ana Cristina Verdú Moreno, titulado Contaminación acústica, un obstáculo para la concentración en el ámbito académico, tutorizado por Javier Vidumbrales. Cuando quieras, Ana Cristina, puedes comenzar. Vale. Buenas tardes, y por la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación, titulado Contaminación acústica, un obstáculo para la concentración en el ámbito académico, tutorizado por Javier Vidumbrales. Como habéis comprobado, no me habéis podido escuchar, ya que estaba el ruido de fondo y habéis estado más atentos a él. Es por esta causa por la que he escogido este trabajo. Y ahora sí, buenas tardes, y con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Contaminación acústica, un obstáculo para la concentración en el ámbito escolar, tutorizado por Javier Vidumbrales Muñoz. A continuación les muestro el índice que va a seguir esta presentación, dividido en 7 capítulos: justificación, problema y objetivos, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y, por último, bibliografía. Así damos paso a la justificación. En muy pocas ocasiones se ha escuchado hablar acerca de la contaminación acústica y sobre todo lo que ésta puede llegar a ocasionar tanto en la salud física como en el rendimiento de las personas. España es el primer país de Europa con más incidencia de ruido y el segundo del mundo detrás de Japón, según la OECD en 2017. La contaminación acústica en las aulas puede obstaculizar la calidad en las fases de aprendizaje que se desarrollan allí. Matilde, 2019. Según la Organización Mundial de la Salud, es recomendable que en un aula el nivel de sonoridad se encuentre entre 35 y 50 decibelios. En cuanto al problema y objetivos, esta investigación tiene la intención de indicar el problema de si a los alumnos de los centros educativos los niveles de ruido les afecta y responde a la pregunta: ¿cómo afecta el ruido en la concentración de los alumnos? Bien, pues este trabajo pretende conseguir unos objetivos, los cuales se han separado en uno general y en otros más específicos. El objetivo general fue mostrar la relación existente entre la intensidad sonora del entorno y la concentración del alumnado. Por otro lado, los objetivos específicos que este trabajo presenta son los siguientes: analizar las consecuencias ocasionadas por la contaminación acústica y estudiar los efectos del ruido en los estudiantes en el contexto de aula. Pasamos al marco teórico. La sonoridad es la medida de la relación logarítmica entre la intensidad del sonido respecto de la mínima que puede percibir el oído. Cabe destacar que la sonoridad se mide en decibelios. En esta figura se observa que en la línea adecuada al umbral de audición, los sonidos graves necesitan más intensidad para ser captados, mientras que las frecuencias medias requieren menos. Cualquier sonido que supere los 65 decibelios se considera como ruido y ya se vuelve peligroso cuando alcanza o supera los 75 y doloroso a partir de los 120. Según la EMA, en 2019, el ruido llega a provocar 16.600 muertes precoces y 72.000 ingresos al año. Dentro de los efectos que esta contaminación puede provocar, también genera enfermedades psicológicas. Díaz y Linares afirmaron que el ruido puede llevar a prácticas suicidas. Además, en el ámbito académico conlleva una disminución del rendimiento escolar, dificultad para socializar, agresividad o difícil comprensión. Se ha ido sugiriendo que este fenómeno afecta a todo el mundo, pero especialmente es perjudicial para los niños con TEA, trastorno del espectro autista. Estos niños pueden reaccionar con irritabilidad, altos niveles de miedo o aislamiento. En relación a todo ello, pasamos a la metodología. Para dar respuesta al problema y objetivos planteados, se llevó a cabo una investigación con un enfoque mixto, ya que se utilizan posiciones tanto de una investigación cuantitativa como cualitativa.
Además, también muestra un alcance descriptivo, pues se detalla el nivel de ruido y su efecto sobre la concentración de los alumnos. En cuanto al carácter, este trabajo presenta un carácter transversal, pues se plantean dos cuestiones en un periodo determinado. Al combinar técnicas cuantitativas y cualitativas para la recogida de información, el método de la toma de datos es mixto. Se aplicaron los siguientes instrumentos: mediciones de sonoridad, experimento de aula, encuesta, registros documentales y, por último, entrevista a experto. El experimento se realizó en septiembre de 2021 en el IEL Los Álvarez, situado en Cieza, Murcia. Participaron 128 alumnos de ese centro entre los cursos segundo y cuarto de la ESO y primero de bachillerato. En relación a las fases de esta investigación, se dividieron en 4. Una fase preparatoria, donde se diseñó el proyecto, trabajo de campo, en donde se aplicaron los instrumentos, fase analítica, en la cual se analizan los datos, y por último una fase final donde se elaboró el documento definitivo. Nos centraremos en el trabajo de campo. Desde el mes de septiembre de 2021 hasta el mes de octubre se obtuvieron los resultados a través de los 5 instrumentos escogidos. El primero en emplearse fue la medición de sonoridad y se utilizó un sonómetro PCE MSM4 y un Apple Watch, y se colocaron en distintas clases de diferentes pisos, a la misma orientación y a distintas horas de la mañana, para ver el nivel de sonoridad que muestran dichas aulas en los cambios de clase de primera, cuarta y séptima hora, además del recreo. Los datos se anotaron en una hoja y se pasaron a una tabla. El segundo en emplearse fue el experimento de aula y se escogieron 3 niveles: segundo de ESO, cuarto de ESO y primero de bachillerato, bilingües. También se observó el tiempo que tarda cada uno en memorizar las distintas palabras, partiendo de las letras que forman unas palabras dadas y eligiendo el alumnado las palabras a memorizar a partir de dichas iniciales. Comparó diferentes frecuencias con sonoridades similares con respecto a los ruidos. La primera canción estuvo a un nivel inferior de sonoridad respecto a las demás. La tercera canción fue una muy reconocible que puede mostrar falta de concentración, pero no por el ruido, sino porque están más atentos a la canción. El cuestionario se les pasó a los alumnos después de realizar el experimento y respondieron a unas preguntas sobre sus observaciones respecto a su experiencia posterior a la experimentación, así como los tiempos empleados para realizar cada actividad del experimento de aula previamente realizado, para poder comprobar la evolución en cada individuo y sus hábitos personales. Los registros documentales se utilizaron para obtener más información y así poder tener una base para los datos recogidos. Este instrumento trató de leer documentos que traten sobre este tema y añadir así más información. La entrevista a experto, mencionado en el instrumento anterior, también trató de adquirir más datos acerca de este trabajo y se consiguió una entrevista con una especialista en el tema de audición, para así incluir sus aportaciones en relación a los resultados de los instrumentos 1 a 3, así como toda información complementaria para su comprensión, proporcionada por dicha especialista. Una vez que se obtuvieron todos los datos de los 5 instrumentos, desde septiembre hasta noviembre de 2021 se analizaron todos y cada uno de los instrumentos con el fin de organizar los datos para que sea así más fácil su estudio. En relación a los resultados, aquí se observan los resultados del instrumento 1, mediciones de sonoridad. Se puede observar cómo los niveles son muy altos, pero alcanzan su máximo en la hora del recreo, que es cuando los alumnos salen al patio a descansar, en el que solo se encuentran los alumnos de ciclos y bachillerato, ya que existe otro recreo para el resto de grupos. A séptima hora se produce un descenso, ya que solo permanecen en el centro los alumnos de primero y segundo de bachillerato con sus respectivos profesores. Tal y como se ha mencionado en el marco teórico, la sonoridad del recreo y de cuarta hora entrarían en el rango de un sonido peligroso, pues superan los 75 decibelios. En cuanto a los resultados de los instrumentos 2 y 3, experimento de aula y encuesta, primero se realizó el experimento de aula y después se les compartió a los alumnos una encuesta, en la cual debían responder tanto a preguntas en relación a la actividad previamente realizada y sobre su concentración respecto al ruido. Las preguntas se dividieron en 3 bloques. Bloque 1, preguntas sobre si utilizan auriculares para estudiar. Bloque 2,
sobre sus preferencias y técnicas a la hora de estudiar. Y bloque 3, preguntas sobre el tiempo tardado en realizar la actividad y percepciones. En esta presentación solo nos vamos a centrar en las preguntas del bloque 2 y 3. Bien, sumando los alumnos que se distraen y los que solo lo hacen a veces, se observa que el 81% de los encuestados se distraen con facilidad. En esta figura se aprecia que el 60,94% de los alumnos logra concentrarse mejor en casa. En relación a la actividad, el 87% logró superarla y el 61,72% sí notó diferencia a la hora de concentrarse, mientras que el 14,06% no notó ninguna. Las sensaciones de los participantes del experimento mayoritariamente son que les ha costado memorizar las palabras puestas para retener, pero lo han logrado. Por otro lado, el 44,53% logró concentrarse para memorizar las palabras. En relación a esta tabla se recogen los tiempos medios tardados por los alumnos en memorizar las palabras, los sonidos con sus respectivas frecuencias y las palabras. Tienen su máximo una media de 48,21 segundos con la canción comercial, que se encontraba a una alta frecuencia, mientras que solo han tardado una media de 39,02 segundos con los ruidos de una obra a alta frecuencia y la palabra princesa. En cuanto a los resultados del instrumento 4, registros documentales, se han escogido 3 artículos y 3 estudios agrupados en un mismo bloque, ya que tratan del mismo tema, la contaminación acústica en el ámbito académico. Pues uno de los artículos seleccionados muestra que la excesiva exposición de los niños al ruido genera, aparte de dificultades en el aprendizaje, abundante sensación de nerviosismo, lo que aumenta la hiperactividad. Cabe destacar que entre el 30 y el 40% de los alumnos de primaria tienen problemas auditivos. Por último, en este apartado se analiza la entrevista a Purificación Méndez. Ella nos proporcionó el sonómetro para las medidas de sonoridad. Observó un crecimiento en sus pacientes desde el confinamiento, ya que puede ser una secuela de las personas que han sufrido el COVID-19. Añade que la contaminación acústica siempre va a ser un factor que afecte al oído humano, sobre todo en aquellas personas que trabajan en un ámbito muy ruidoso y no utilizan las protecciones necesarias. Respecto a la relación del ruido con los efectos académicos, indica que afecta a la atención, ralentización del aprendizaje, además de afectar a su rendimiento, ya que prestan más atención a los ruidos de fondo que a lo que están haciendo. A partir de los objetivos de esta tesis y de los resultados obtenidos, en este apartado se mostrarán las conclusiones más importantes de este trabajo. El objetivo general fue mostrar la relación existente entre la intensidad sonora del entorno y la concentración del alumnado. En relación a los instrumentos para la toma de datos 2 y 3, es decir, experimento de aula y encuesta, se concluye que la intensidad de la sonoridad sí afecta a la hora de concentrarse los estudiantes. Se distinguen otros 2 objetivos específicos. Objetivo 1, analizar las consecuencias ocasionadas por la contaminación acústica. Se observó, gracias al experimento de aula y a los registros documentales, un claro efecto del ruido tanto en su percepción de su atención y aprendizaje como en sus niveles de estrés e irritabilidad. A través de la entrevista a experto se concluyó que la intensidad de la sonoridad sí es un elemento que afecte al oído del ser humano, tal y como se puede observar en esta audiometría de una persona con pérdida auditiva, proporcionada por Puri Méndez, y se observa que empieza a percibir sonidos a partir de los 30 decibelios. El objetivo 2 fue estudiar los efectos de la contaminación acústica en el contexto de aula. Tras haber realizado el experimento y el cuestionario posterior al mismo, se obtuvo que, verdaderamente, el ruido afectó en las condiciones del experimento, teniendo en cuenta que el centro escolar se encuentra alejado del núcleo urbano. En sus casas, donde la sonoridad suele ser menor, es donde la mayoría logra concentrarse mejor. Me gustaría respaldar esta conclusión con la tabla del tiempo medio tardado por los alumnos en realizar la actividad, la cual hemos visto en el apartado anterior de resultados. Por último, en este capítulo se muestra parte de la bibliografía empleada en este trabajo y, bueno, ahora me gustaría dar los agradecimientos con una canción suave, ya que no todos los sonidos son ruidos. Me gustaría agradecer
en principio a mi tutor, Javier Virumbrales, por haber ofrecido todo su conocimiento en este trabajo y haber formado parte de él. A Pedro Peinado, por su exigencia y paciencia, y lo más importante, por su sinceridad a la hora de corregir para así ayudarme a mejorar. A Liel Los Álvarez, por darnos el privilegio de formarnos académicamente y así poder tener un futuro mejor. A mi familia, por apoyarme siempre y mostrarme su cariño. A mis amigas, por haber estado siempre conmigo en los momentos de bajón y también por compartir alegrías. Y por último, a mis compañeros de clase, que a pesar de nuestras diferencias hemos compartido una experiencia muy bonita, la cual siempre vamos a recordar. Muchas gracias por escucharme y ahora me pongo a disposición del tribunal en cuanto a las preguntas que quieran realizar. Gracias, Ana Cristina. Muy bonita presentación. Me ha encantado. Enhorabuena a ti y a tu tutor por el trabajo que has desarrollado. Y doy paso al tutor Javier Virumbrales. Hola, muchas gracias. Pues desearía hablar primero un poco sobre Ana Cristina y sobre su trabajo. Es una alumna trabajadora, luchadora, perfeccionista, pero yo creo que si tuviese que definirla con un adjetivo sería camaleónica, capaz de adaptarse a un mundo totalmente diferente al que está habituada, ya que es una alumna del bachillerato de sociales que se ha adaptado a un trabajo puro de ciencias, así como adaptarse al modo de trabajo que ello exige. Su forma de trabajar ilumina todo lo que toca, de ahí que haya conseguido alcanzar la fase final del Congreso de Tudela y que haya sido de las pocas alumnas que haya conseguido una colaboración con la posibilidad de ser continuada en el futuro. En relación a su trabajo, me parece fundamental en un mundo tan digital como en el que nos encontramos, que ha provocado la aparición cada vez de más ruidos y sus consecuentes efectos de tipo auditivo. Su uso indiscriminado lo observamos cada vez que miramos el volumen que ponemos en cualquiera de ellos y cómo va cambiando conforme pasan los meses. Ha llegado incluso a provocar la aparición de vergüenza ante sus efectos, más aún cuando debido a las mascarillas nos ha imposibilitado leer los labios en las conversaciones. Así que, como ha dicho Ana Cristina en una exposición espectacular, un factor fundamental a tener en cuenta. Doy paso a las primeras preguntas, que comienza con Joaquín Gómez. Muchas gracias, Maite. Reitero las palabras de Maite y las palabras del doctor Ana. Mi más sincera enhorabuena y puedes estar orgullosa. Felicidades también a Javier. Hay una cosa que ha despertado mucho mi curiosidad y era por si podías ayudarnos un poquito diciéndonos cómo hacías, cómo llevabas a cabo ese experimento que hacías en el aula con los alumnos de los diferentes grupos. Muchas gracias, Joaquín, por tu pregunta. Y el experimento de aula, pues, se escogieron 3 niveles, segundo y cuarto de la ESO y primero de bachillerato, y se les propuso 4 palabras, de las cuales tenían que memorizar una por cada letra que contenía esas palabras. Por ejemplo, mi nombre, Ana, pues con la A tenían que memorizar, yo qué sé, árbol, con la N, nariz, y con la otra A, armario. Y para observar la relación del ruido con la concentración, se les puso unos sonidos, ruidos, canciones de fondo mientras estaban memorizando esas palabras. Se les puso unos ruidos de calle, coches, personas hablando y unas canciones. Y respecto a de ruido, el de la calle y el de una obra. Y respecto a las canciones, se les puso una canción suave y la otra fue una comercial, para comprobar si estaban más atentos a los sonidos de fondo. Se les puso en la pantalla, en la pizarra digital, un cronómetro y cuando terminasen de memorizar esas palabras tenían que anotar el tiempo que habían tardado y esas palabras. La verdad que me parece muy interesante y además hay que estar allí pendiente del experimento y demás. O sea, que hay mucho trabajo ahí detrás. Sí. Reitero mi enhorabuena, Ana. Gracias. Doy paso a Pedro Peinado. Bueno, Ana, quiero hacer una reflexión previa y después una cuestión.
Bueno, y antes de nada quiero poner en valor el trabajo de Javier. No es fácil estar estando fuera, porque Javier este año no está con nosotros, aunque sea parte de nuestra familia, llevar el seguimiento de los trabajos de investigación. Así que te quiero agradecer en nombre del centro tu dedicación, Javi, a pesar de la distancia y el sacrificio que has hecho. Eres un activo que no te dejaremos escapar, así que tienes que volver pronto. Además, con el cariño que has tratado a tus dos alumnas y en este caso Ana Cristina, en el que el trabajo al principio no despegaba y tú me recuerdo que le dijiste, llegaba un momento que le dijiste, Ana, defiéndelo, convence a Pedro que esto tiene que ser así. Y lo hizo de forma magistral, lo defendió con argumentos de una verdadera investigadora y una verdadera científica, y aquí ha demostrado el talento que tiene y la perseverancia, porque esto es mucho trabajo, pero también es mucho talento, ¿no? Así que mi más sincera enhorabuena a ambos. Y te quiero hacer una pregunta, Ana. Vamos a ver. Estamos hablando que somos, vuestra generación ya está habituada a estar relacionada con las nuevas tecnologías de forma continua en el día. ¿Crees que os estamos educando en una cultura del ruido y que hay una necesidad de ruido constante alrededor de vuestra vida? Tú, aparte de las mediciones cuantitativas, ¿has podido observar, conforme estos 2 años, porque supongo que habrás pensado en tu trabajo, tanto en el experimento como fuera, si estamos dentro de una nueva sociedad del ruido? Muchas gracias, Pedro. Y personalmente yo sí creo que estamos creciendo, las nuevas generaciones, estamos creciendo en una sociedad con ruido, básicamente porque por lo nuevo que se ha inventado también, los coches, que pues la gente lo utiliza mucho, aparte de los coches, pues motos, todos los transportes. Además de que, bueno, las casas también están situadas, la mayoría, en zonas donde transcurre mucho el tráfico y hay ruido. Pues muchas gracias, Ana, por tu respuesta. A ti. Bueno, Ana, para terminar, te voy a hacer la última pregunta. ¿Por qué haces medias de los tiempos de realización del experimento de aula si cada alumno es diferente y sus capacidades también lo son? Muchas gracias, Maite. Y al final, una media tiene en cuenta los alumnos de más capacidad y de menos capacidad. Pero lo que me interesó en ese momento para hacer el experimento de aula fue la relación de tiempos entre las diferentes situaciones, pues para ver si habían diferencias apreciables. Bueno, pues nada, gracias, Ana Cristina. Excelente trabajo. Enhorabuena a ti de nuevo y a Javier, que en la distancia ha prestado y ha colaborado seguro que muchísimo, como si estuviera en nuestro centro hoy en día. Esperemos que vuelva pronto. Y nada, doy por terminado la intervención.